Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad voy a traerles una historia de muñecos de colección de porcelana antigua de los años 30 en adelante. No, me voy a referir a las porcelanas de Gebel Hummel que aparecieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Y les cuento un poco la anécdota para que sirva de referencia por qué la fama de estos muñequitos. Dicho sea de paso, este cayó en mis manos porque le vi una carita de diseño conocido y comencé a comprar uno y otro, y después a leer la historia y me gustó tanto que he adquirido unas cuantas a manera de curiosidad, y ahora les voy a mostrar, y sobre todo mostrarles un poco el afán de colección de algunas personas de estas figuras. Entonces todo nos lleva a la época de 1930, cuando en la zona de Alemania, frontera con Suiza, una monja, una madre de claustro del convento de Ciesen, se dedicaba a pintar pues postales de niños pastorcitos, muy niños de los campos en esa época, y había hecho una gran cantidad de postales que, dicho sea de paso, había estudiado dibujo. Y al haber estudiado dibujo sabía hacer muy buenos trazos, líneas, y le salían pues muy simpáticas estos recuerdos de estas postales, a punto que en algunos sitios se ofrecían las postales y fueron materia de comercialización de las mismas por lo bonito que eran los dibujos. Es así que en los años 34-35 cae en manos de un señor Franz Gebel, dueño él de una empresa de porcelanas que había fundado su padre en el año 1879, y que fabricaban pues adornos de porcelana, entre esos floreros, algo de platos, algo de decoración, diferentes objetos que en esa época se utilizaban. Entonces alguien le propone que por qué no convertir estas figuras postales en muñequitos de porcelana que se puedan vender con las diferentes poses que esta monja de claustro tenía. Entonces, es así en donde conversan con ella y llegan a un acuerdo en el año 35 de que por cada muñeco vendido la monja iba a participar con el 10% del precio de venta, y que adicionalmente a participar con ese porcentaje obligatoriamente tenía que llevar el nombre de ella en la porcelana. Es así que el nombre que tenía que figurar es el apellido o el nombre, ¿no? Que era María Inocencia Hummel, como vamos a ver. Entonces, si vemos esta figura, que es una de las figuras más vendidas de la colección, después vamos a un poco verla. Vemos acá los logotipos de la fábrica, la B, con una W, West Germany, porque era de Alemania del oeste, la parte del oeste de Alemania. Esta figura particularmente tiene el nombre de Mary Wanderer, ¿no? Que en castellano sería algo así como el viajero emocionado, el viajero ilusionado, ¿no? El viajero optimista, ¿no? Ese es el Mary Wanderer, y tiene un número que te voy a explicar acá
grabado en bajo relieve con un guión, en este caso un número 0, ¿no? Entonces esta figura de porcelana pintadas a mano comenzaron a hacer pues la nueva línea de negocios de la empresa de porcelanas Goebel. Y en el año 39, cuando comienza la guerra, el gobierno alemán prohíbe la fabricación de las mismas, exceptuando aquellas que exclusivamente iban en calidad de exportación, pero no para el mercado nacional. El mercado nacional ya habían salido algunas que estaban en puntos de venta sin haber tenido una gran acogida, estaban ahí en las tiendas sin mayor rotación, por lo que el gobierno alemán impone que toda la fábrica se dedique más a la confección de vajilla de guerra para el ejército, llámese platos, tazas, porque se necesitaba para la tropa. Entonces ellos dejan de fabricar las figuras y así incluso salen algunas marcas similares, parecidas, que se hacen en Japón en imitación a las mismas, pero no son Goebel, por eso que no tienen ni la marca abajo ni la grabación de Hummel, sino la figura en sí es similar y parecida, como les voy a enseñar una, que creo que es una de las imitaciones de esa época, ¿no? En el año 46 muere la monja, la madrecita, y los derechos pasan a formar parte del convento por todas aquellas figuras que se siguiesen fabricando bajo el nombre de María Inocencia Hummel, ¿no? Eso es un poco la historia. ¿Y por qué se vuelven famosas? Porque durante la ocupación de los Estados Unidos hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, llámense los años 45, 44, 45, 46, y como se quedaron administrando la parte en Alemania, llegaron muchos de estas figuras que habían quedado como residuos en tienda a manos de la tropa americana, y ellos los remitían a casa con la correspondencia de correo de regalo para sus esposas, parejas o mujeres que habían quedado en Estados Unidos. Y como les gustaban tanto, pues comenzaron a agarrarle cierto cariño, y habían muchos motivos porque habían gran cantidad de postales, y comenzaron a ser hasta cierto punto coleccionadas por ellas y demandadas a los soldados en las cartas, que le decían: consígueme una figurita, que son muy bonitas. Entonces se convierte pues en una figura apreciada, pese a que en un principio pues eran casi ignoradas. Esto hace de que algunos empresarios alemanes o americanos mismos agarren la representación de las figuras estas y se encarguen de comercializarlas en Estados Unidos como distribuidores. Y en América, es decir, en Estados Unidos, se convirtió pues en un objeto de colección que, conforme avanzaron los años, la gente fue completando figuras para tener una gran variedad de las mismas, y se volvió cada vez más coleccionable, y se fundan hasta club de gente que colecciona estas figuras y que intercambiaban o buscaban algunas de ellas que eran escasas, y el valor se comienza a disparar. Es así que en los años 70-75, que se seguían fabricando las figuras, comienzan a agarrar precios altísimos, y se convierte pues en el gran deseo de poseer la mayor cantidad de estas figuritas en ciertos hogares americanos. Esa es un poco la historia, y hasta el día de hoy la vamos a encontrar y la vamos a ver en
ciertas tiendas y sobre todo en la gente coleccionada. Ahora vamos a explicar un poco cómo identificarlas y cómo aprender a reconocerlas. Entonces, estas son las piezas originales. Las piezas originales son en porcelana. Es una forma mate, tiene un acabado mate. También las hay con otro tipo de acabados. En la parte inferior normalmente tienen un número y el logotipo de la fábrica de Gebel, y en algún lado, si es de las postales de Marinocencia Hummel, tienen que tener, como aquí si se ve, la inscripción de MI Hummel, ¿no? Esa era la condición que habían puesto para poder comercializar las figuras, ¿no? Las hay de diferentes tamaños y los tamaños las indica el número, ¿no? Vamos a explicar un poco los números de estas figuras. En la parte inferior normalmente tiene un número que es el número que identifica el motivo de la figura. En este caso, como dije, es Mary Wanderer, que es el número 11. Después tiene un slash 0. 0 significaba que era el tamaño de la figura. El 0 en números arábigos estaba indicando que conforme aumentaban, si era 0 podía ser 0,1, 0,2, 0,3. Al aumentar el número arábigo era más pequeña la figura. Entonces el 0 era el estándar, el tamaño estándar. ¿Cuál es el tamaño estándar de esta figura? Si ustedes la pueden ver aquí con la regla, esto tiene aproximadamente pues 5 pulgadas, ¿no? Con la base, es decir, 12 centímetros medio, un poquito más, casi 13 centímetros. Y esta es una pieza, como les digo, de colección. Ahora, el valor de esta pieza de colección, la verdad, no es alto. Si ustedes la quieren adquirir como coleccionable dentro del club de coleccionables y en las tiendas que lo vendan dentro de su catálogo, va a costar bastante proporcionalmente con lo que uno las puede conseguir. Por dar un ejemplo, puede costar una figura 200, 300, 400 o 500 dólares. Pero la verdad es que estas figuritas no tienen valor, y si uno las compra en eBay o en algún sitio de estos remates, las va a conseguir a la quinta parte del valor. Las puede conseguir por 20, 30, 40 dólares, y eso es todo lo que va a necesitar pagar para conseguirlas. Obviamente va a depender del estado de conservación, como la pintura, que no tenga desgastes, que no se vea con despostillados. Todo eso le da un valor especial, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene algunos desgastes en la pintura, como pueden ver. Ya se ve el paso de los años, y esto que fíjense aquí, esto le resta un poco de valor. Entonces, en la parte derecha de la imagen ahora pueden ver el código, los diferentes logotipos que usaban de la fábrica durante todos los años, cómo ha evolucionado, para ir identificando cuál es la antigüedad de las mismas. No necesariamente la antigüedad le da más valor, aunque sí en cierta proporción. Cuando más antiguo y mejor se encuentre, mejor estado se encuentre, va a tener mayor valor como colección, ¿no? Entonces esta figura, como les dije, es una de las más populares y de las más compradas, ¿no? Vamos a ponerla esta a un costado. Vamos con una segunda figura, que es en esta oportunidad de una niñita.
¿no? Y esta, si mal no recuerdo, el nombre que tenía era adivina qué mano, ¿no? Guess what hand, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte posterior tenía las manos como escondiendo algo, ¿no? Entonces ella decía adivinen qué mano, ¿no? Guess what hand. Ahora, esta figura, si ven ustedes en la parte inferior, también tiene un número 258, Gebel, West Germany, ¿no? Y año 1963. Acá tiene un número al costado que dice 84, ¿no? 84. Ese segundo número posiblemente indicaba, como vamos a ver ahora, el tipo de acabado o de pintura que tenía. Entonces esta es una segunda figura que tenemos. Ahora veamos algo de lo que pienso yo que eran las imitaciones. Si ustedes ven esta figura también es de la misma época, indudablemente que está bastante más maltratada. Ven aquí el desgaste de la pintura en la parte de la cara también. Es el mismo estilo, el mismo dibujo. La figura es un poquito más grande y no tiene marca alguna. Entonces estas eran las piezas que dicen que se hicieron en el Japón por otro fabricante alemán que trató de hacer el mismo negocio cuando vio que eran coleccionables, pero para permitírseles exportarla se fue a Japón y de Japón comenzó a vender las figuras. Ahora tiene otra calidad de pintado. Fíjense los ojos comparados con estos, ¿no? Tienen más tenue los colores, no son tan marcados como la otra figura original. Pero también estamos hablando de épocas, pues, de los años, posiblemente los años 40, 45, bordeando los 50. Ahora, estas otras dos figuras que les muestro aquí son más modernas. En este caso, esta es la 56B, este es del año 85, Gebel. Ven que tiene otro logotipo, ya no aparece la abejita que aparecía en el otro, y ahora vamos a explicar un poco eso. Y vamos a ver cómo esta figura con su pareja, que la muestro acá, ¿no? Son más modernas. Esta segunda es la 56A, no tiene año de fabricación, en este caso un pequeño número 35, y explicamos un poco esto. Bueno, estas figuritas, la primera tiene el nombre de culprit, que significa culpable. Esta figurita con el número 56A y con este logotipo, si lo comparamos con el esquema que visualizamos a la derecha, se podría decir que es de un Trademark 3 y el año de fabricación, pues 1960 es para este caso, ¿no? En el caso de la imagen del costado, que es más moderna, es 56B, es del año 85, y esto entra en fíjense por el esquema de la marca comparado con el cuadro lateral, el año 85, y el nombre de esta figura
es out of danger, o sea, fuera de peligro. Esta es la pareja, digamos, de figuritas, ¿no? Y esta última que quería mostrarles es más pequeñita, es una niñita. Esta también está hecha en West Germany, también tiene el logotipo de la fábrica de Goebel, porque Goebel no solamente hacía las figuras que tuvo el acuerdo con Hammer, sino también hacía figuras por su cuenta con otros diseños. Incluso después esta fábrica ha cambiado de manos y han seguido sacando figuras con nuevos diseños hasta la actualidad. Ahora, este es muy antiguo también, este es muy antiguo, pero esta es otra figura en otro tamaño. Si ven, tiene el número, que no se ve bien, pero acá incluso tengo un guión 8. Guión 8, recuerdan que hablamos que conforme el número, si era arábigo, que sería los guiones, era más grande, la figura era más chica. Y si tenía números romanos antes del guión, eran figuras más grandes, eran las de mayor tamaño. Entonces, explicado esto, solamente era para comenzar con la inquietud de estas figuras, y cuando las vean ustedes en algún sitio de venta en la calle, son coleccionables, son bonitas, no las hay, no tienen gran valor, pero el valor es el gusto. Lo que a uno les gusta hay que pagarlo, y si son escasas, no las van a encontrar. Entonces les recomiendo que si la vean, la compran y la tengan ahí, la puedan guardar también ustedes de colección, porque son lindas y ya no van a aparecer más, aunque la fábrica sigue funcionando con otros nombres, con otros dueños. Ya estas figuras prácticamente no las van a encontrar. Ya hay un listado que lo pueden buscar en internet. Voy a ponerles acá el link, en donde están todos los números de las figuras con los nombres de las mismas, incluso si ustedes buscan en detalle hasta con los valores sugeridos, de los precios sugeridos, lo cual, como les digo, no tiene validez, porque esos son precios de tienda, pero en realidad pueden conseguirlo a menos de la tercera parte del valor que ellos dicen. Bien, espero les haya gustado y hayan aprendido un poco de estas porcelanas Goebel alemanas de los años de la guerra. Nos vemos próximamente.